Respetuosos saludos. Hace poco, aquí en Madrid, en una reunión con un grupo de académicos amigos de América Latina, se me preguntó si yo pensaba que eran confiables los Estados Unidos. De inmediato les dije que esta es una pregunta cuya respuesta debe valorarse al tenor de lo que llamamos confiabilidad o credibilidad. No obstante, les dije sí lo son. ¿Bajo qué parámetros sucede este fenómeno? Veamos. Dentro de nuestras muchas veces caótica e imperfecta sociedad latinoamericana, en numerosas ocasiones, demasiadas diría yo, las percepciones de lo que queremos entender de los líderes de Estados Unidos nos frustran y en no pocas oportunidades nos hace que cometamos serios errores de cálculo político en nuestras latitudes. Hace algún tiempo, el brillante escritor Carlos Alberto Montaner publicó un artículo titulado «Los americanos son tantos que no existen», del que hoy cito un par de ideas para ilustrar con precisión lo que siempre ha sido, en mi opinión, la gran dificultad en las relaciones entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Nos dice Montaner: el presidente de los Estados Unidos le es más fácil destruir el mundo que cambiarlo. La autoridad le alcanza para activar las claves nucleares y disparar una lluvia de cohetes atómicos que devastaría el planeta. Pero no puede trasladar a un país a un centenar de personas acusadas de terrorismo, enrejadas en una base naval en el Caribe, sin haber sido formalmente juzgadas por tribunales competentes. Lo que nos indica aquí Montaner es que ese enorme poder del presidente norteamericano siempre está supeditado a la ley, nunca al margen de ella. Los padres fundadores de la nación del norte, buenos discípulos de Montesquieu y sobre todo de John Locke, se empeñaron en limitar deliberadamente la autoridad de la presidencia para evitar que se convirtiera en otro Jorge III, el despótico monarca británico derrotado durante la Guerra de Independencia, y lo lograron. Crearon tres poderes separados que consiguieron equilibrarse, a veces hasta la parálisis, de los cuales el menos visible ha resultado el más vigoroso, el judicial, no solo por la capacidad de acusar, juzgar y condenar a los individuos, sino por la extraordinaria facultad de revisar la legislación emitida por el Congreso, por el Senado o las acciones del presidente y declarar si se ajustan o no a la Constitución. Para empezar, las realidades jurídicas, las leyes y su forma de aplicación y cumplimiento tienen importantes diferencias entre lo que se vive en Estados Unidos y lo que se practica en Latinoamérica. En consecuencia, la emisión y recepción de comunicación abierta entre Estados Unidos y Latinoamérica, que en apariencia todos entendemos o creemos entender, en realidad se transmite en códigos cuya lectura final no responde a lo que unos y otros quieren entender o comunicar. De allí que cuando hemos escuchado a las máximas autoridades de la Casa Blanca emitir graves mensajes que sonaban a amenazas de inminente desenlace del uso del poder del imperio, la verdad es que lo que se debió leer y escuchar son mensajes que expresan un deseo, que incluso muchas veces se está sirviendo a muy precisos intereses de política doméstica norteamericana, más que a precisas estrategias de política internacional. Hace poco estuvo en Madrid el exasesor de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, Ben Rhodes, el mismo de las conversaciones secretas con el régimen de Raúl Castro. Y en una de sus declaraciones a la prensa, más bien en una entrevista, comentó algo que da una relativa idea de cómo muchas veces ese enorme poder norteamericano, con todas sus fuentes de inteligencia civil y militar, es operado por personas talentosas sin duda, pero proclives al error e incluso a la torpeza. Rhodes dijo acá lo siguiente: en Egipto no nos comprometimos en una sola dirección. Al principio, Obama tomó la decisión dramática de apoyar las protestas que pedían un cambio contra el presidente Mubarak, un viejo aliado de Estados Unidos, y a favor de la transición democrática. Tuvimos, dice Rhodes, una posición conciliadora con los militares que acabaron venciendo sobre los hermanos musulmanes. Y nosotros, dice Rhodes, acabamos con la sensación de que no pudimos usar nuestra influencia. Hicimos lo suficiente para apoyar el cambio, pero no hicimos lo suficiente para cambiar la política norteamericana en apoyo a la democracia. Ese es un ejemplo de algo que hicimos mal, sentenció Rhodes. Pero escuchándolo me dije a mí mismo,
¿Qué error se comete en Latinoamérica dando lecturas equivocadas a claros mensajes ajustados a realidades que no entendemos? La historia nos lo indica con los casos de la Cuba de los Castro, la Nicaragua de los Ortega y la Venezuela de los Maduro. Hoy tenemos en Latinoamérica el caso de dos genuinos demócratas, dos líderes inteligentes y excepcionales como Juan Guaidó y Leopoldo López, quienes en su heroica y desigual lucha por regresar a Venezuela al concierto de las naciones libres y democráticas, escucharon enérgicos mensajes de apoyo desde la Casa Blanca. Mensajes que quizá muchos como Guaidó y López entendimos mal, pues hoy por hoy, por creer en el líder del mundo libre, pareciera que la situación en Venezuela se encuentra en una especie de callejón sin salida. Tenemos que ser elegantes en nuestro cortés reclamo y decir, sorry, amigos de Washington, ¿nos podrían explicar de nuevo en qué consiste el enérgico apoyo que ofrecieron para ayudar en la tarea de retomar la ruta democrática y de libertad en Venezuela? Pensémoslo. Hasta la próxima.